La semana pasada hablábamos de la existencia de Dios y veíamos cómo las personas en general podían tener un conocimiento general y podían aseverar que existía un Dios, un ser trascendente que lo había creado todo. Pero al día de hoy vamos a ver un tema que también es necesario ver, iniciando esta materia, y es la cognoscibilidad de Dios. ¿Podemos nosotros en realidad conocer a Dios? ¿Podemos conocer nosotros en realidad a Dios? Y a partir de la clase del día de hoy, con la clase del día de hoy, puntualmente, vamos a contestar dos preguntas. ¿Podemos realmente conocerlo? ¿Y cuánto podemos conocer acerca de él? ¿Cuánto podemos conocer acerca de Dios? Dos preguntas que vamos a contestar al día de hoy. Dos preguntas que vamos a contestar al día de hoy. Mis hermanos, decir que Dios en efecto existe no nos dice si es posible conocerlo. No nos dice nada de eso. La semana pasada hablamos de que sí, es posible que los seres humanos comprendan que existe Dios, pero que ese hecho nos diga algo acerca de conocerlo puntualmente, no lo dice. De hecho, quiero poner un ejemplo, los agnósticos. Los agnósticos creen que probablemente Dios exista, pero niegan la posibilidad de poder conocerlo. Alguien podría decir que hay diferencia entre un agnóstico y un antiteísta, que fue el término que cambiamos la semana pasada hablando de que el término ateo es una incoherencia. ¿Qué diferencia entre un antiteísta y un agnóstico? El agnóstico cree que probablemente Dios exista, mientras que el ateo categóricamente lo niega. Ahora, lo que pasa con el agnóstico es que él niega la posibilidad de poder conocer a ese Dios trascendente. Entonces, decir que Dios existe tampoco nos dice cuánto de Dios podemos conocer. Por eso la clase de la semana pasada era una clase introductoria, más no la médula de lo que queremos estudiar en esta materia. Vamos a ir por partes. Y la primera gran parte que vamos a tratar el día de hoy en la clase es esta: la necesidad de que Dios se revele a nosotros. Mis hermanos, para conocer a Dios es necesario que Él se revelara a nosotros. Y como lo he dicho en varias clases y en varios momentos, Dios desea darse a conocer. Dios no es un Dios que se esconde. Dios no es, como decía Woody Allen, un Dios que juega a las escondidas. No, para nada. Dios tiene la intención de revelarse a sí mismo. Esa es la intención maravillosa. Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios se ha dado a conocer. Y la revelación general precisamente nos revela algo acerca de Dios, porque Él ha decidido revelarse a través precisamente de la creación. Nosotros vemos a la creación y es imposible que una persona no pueda adjudicarle a un Dios perfecto, soberano y todopoderoso la maravilla que es esta creación. Ahora, lastimosamente, mis hermanos, la misma revelación general es tergiversada por el hombre. Aún esa maravillosa creación, ese maravilloso universo en el medio en el cual estamos puestos, es tergiversado por el hombre. ¿Y por qué? Porque lo que Dios revela, por nuestra condición caída, por nuestro corazón pecador, distorsionamos. Es decir, es como si nosotros, al ser creados por Dios, buenos, como dice Génesis 2, antes de caer, veíamos claramente a Dios. Veíamos claramente a Dios en la creación. Pero al caer Adán y Eva, al caer, las consecuencias del pecado fue que distorsionaron su visión. Y que se distorsione la visión del ser natural es como yo ponerme unas gafas rotas. Las gafas rotas van a tergiversar mi manera de ver la realidad. La realidad será una, pero yo veré otra realidad porque mis gafas están rotas. El pecado del hombre es ese pecado que habita en nosotros, esa naturaleza caída y pecaminosa, la que distorsiona la revelación general. Y es importante que tengamos en cuenta que la revelación general, es decir, la creación que vemos, permítame que están enviando aquí un mensaje. No veo la presentación, ¿es solo aquí? Sí, al parecer es solo allá, porque acá la están viendo. Si alguien más no ve la presentación, por favor, dígame. Julito y Diana dicen que no la ven.
pero entonces díganme si hay alguien más. Hay 10 personas conectadas. Si la están viendo, les recomendaría que escriban en el chat que la están viendo, por favor. ¿Sí? Sí, sí la están viendo. Muy bien. Ahora, es necesario hacer una aclaración. Cuando hablamos de que la creación por el hombre caído es tergiversada, el hombre no tergiversa la revelación general, que es la creación, porque esté imperfecta o porque sea incompleta o porque esté defectuosa. No. El hombre distorsiona la realidad que le muestra la creación o la revelación general, es producto de su condición caída, de su condición pecaminosa. Ahora, cuando hablamos de que la creación, no, el ser humano la tergiversa, no estoy queriendo decir con esto que el árbol tiene otra forma o que el cielo tiene otra apariencia. No, es que a la conclusión que llega el hombre cuando ve la creación, a esa conclusión que llega el hombre caído, eso es lo que tergiversa. Y lo vimos la semana pasada, veíamos cómo a la creación, a los mismos seres, a los animales, se les diosifica en algunas religiones. A eso es a lo que nos referimos, o aún al mismo hombre. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que se tergiversa la verdad que aparece en la creación. Entonces, por esa razón, por esa misma razón, por la razón de que nuestro estado caído ha distorsionado completamente la revelación general y nosotros le estamos dando una lectura incorrecta, es necesaria la revelación directa de Dios. Una muestra de cómo los seres humanos han tergiversado las verdades de Dios que aparecen en la creación general, la podemos ver en las distintas religiones. Romanos 1:21 dice, sino que envaneciéndose, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Las personas lastimosamente por su condición caída le dan una lectura completamente incorrecta a ese testimonio interno que tienen de que existe Dios, de que existe un Dios que ha creado todo, y lamentablemente a la conclusión que llegan es que generan unas religiones que son paganas, que no nacen del corazón de Dios, sino que nacen del corazón caído del hombre, que tiene una necesidad de adorar, que tiene una necesidad de seguir a un Dios trascendental, pero que en su imaginación y en su tergiversación crean dioses para sí mismos completamente lejanos al Dios verdadero. La necesidad de que Dios entonces se revele a sí mismo, a nosotros, se ve en el hecho de que los pecadores interpretan mal la revelación de Dios que se halla en la naturaleza. Al no ser guiados por los lentes de la escritura, tergiversan la verdad que grita en ella. Ahora, ¿cuál es la verdad que grita la creación? ¿Cuál es la verdad que grita todo este universo? Pues la deidad de Dios, la gloria, la sabiduría, la bondad, la omnipotencia de Dios. Solo un Dios omnipotente, solo un Dios poderoso, solo un Dios trascendente, solo un Dios eterno, solo un Dios que trascienda la misma creación, solo un Dios eterno que ha existido antes del mismo tiempo podía crear un universo tan maravilloso como el que podemos observar. Y eso que el universo en el que vivimos ya vive las consecuencias de la caída. Desde la caída del ser humano, toda la creación se ve afectada. Pero a pesar de eso, vemos un universo tan maravilloso que solo lo puede haber creado el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras. Lamentablemente, miren lo que pasa. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honraron y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Imagínense tan interno como es ese testimonio de que existe un ser trascendente, un ser que creó todas las cosas. Después de la caída, todos los seres humanos tienden a adorar o a buscar ídolos, a buscar dioses falsos. Cientos de religiones falsas en el mundo son la evidencia de la manera en que los pecadores, sin la dirección de las escrituras de la Biblia, siempre entienden mal y distorsionan la revelación de Dios que se halla en la naturaleza, dando culto a la criatura antes que al Creador. De hecho, lo que les estoy diciendo aquí a continuación, lo que les acabo de decir, lo que les acabo de mencionar,
El hecho de que yo esté señalando de que esto es una consecuencia de no meditar en las escrituras, eh, en ese momento esa declaración es vista muy mal por el mundo en general. Porque ¿saben cómo se le ha llamado a esas culturas, a esas religiones, perdón? A esas religiones se les ha nombrado como parte de la cultura autóctona de las diferentes culturas que hay en la tierra. Entonces, ustedes van a darse cuenta, es patrimonio cultural de muchos lugares sus prácticas paganas. Y se van a dar cuenta que uno, si quiere ser políticamente correcto, uno no se puede meter con las prácticas, uno no se puede meter con la Pachamama, uno no se puede meter con la manera en que en sus mitologías y en su forma de ver las cosas, los indios han visto el origen de todas las cosas. De hecho, eso se llama en sociología algo cultural, una ciencia, una profesión como la sociología estudia eso, precisamente, el origen de las sociedades, el origen de cada una de las culturas, y se ve como muy respetable, se ve como muy algo de exaltar que cada cultura, ya sea cada civilización, ya sea muy primitiva o muy moderna, tenga sus maneras de definir a Dios y definir su manera de vivir en este planeta. Se ve muy respetuoso. Pero mis hermanos, ese respeto puede ser cultural. Pero si hablamos en términos teológicos, las diferentes maneras de ver a Dios es un terrible mal. Es una consecuencia directa de la caída del ser humano. El ser humano, al probar del fruto del árbol, decidió caminar por un camino que es peligrosísimo. Y es el camino en que el hombre es el que decide qué es verdad y qué es mentira. Y por eso se respeta tan tajantemente todas estas religiones y todas estas culturas. Porque ellos decidieron percibir de esa manera a Dios. Y su Dios es tan valioso y es tan significativo como el Dios de la Biblia. Un verdadero creyente no acepta eso. De hecho, alguien podría escuchar eso y dice, qué man tan intransigente, qué hombre tan vertical, qué hombre para el término que quiero usar es tan exclusivista. ¿Solo a través del cristianismo? Pues mis hermanos, yo quiero ser un poco más exclusivista todavía. No solo a través del cristianismo. Porque al interior de la iglesia cristiana y de la cristiandad, muchos no practican lo que dice la escritura. No, no es a través del cristianismo. Solo a través de Cristo, solo a través de Cristo podemos conocer al Padre. Y solamente el Padre Dios, el único Dios verdadero, es el que a través de nuestro Señor Jesucristo creó un plan de salvación que el Hijo aplicó y que el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo aplica en los creyentes. Y sin ese plan de salvación no nos salvaría. Pues las Escrituras no solamente describen el plan de salvación, que veremos, por ejemplo, en soteriología, sino que la Escritura define el carácter de Dios. No es el hombre definiendo cómo es Dios, es que a mí Dios me parece que es así, y hacer un retrato de quién es Dios. Es ahí donde falla el hombre caído, el ser humano natural, ahí es donde falla. Por su percepción distorsionada y caída, se hizo un cuadro de Dios que es falso, es un Dios falso, es un ídolo. La verdadera situación es que necesitamos que Dios se revelara de manera especial y directa a los seres humanos. ¿Y lo hizo a través de qué? Lo hizo a través de las Escrituras. Dice Juan Calvino, así como las hermosas lámparas encendidas sobre el edificio del mundo no nos dan suficiente claridad para ver la gloria de Dios. Esto es impresionante, la gloria de Dios opaca cualquier luz artificial. Así como las hermosas lámparas encendidas sobre el edificio del mundo no nos dan suficiente claridad para ver la gloria de Dios, ya que nos rodean con sus luces, pero no pueden llevarnos por el camino recto. Así, aunque la majestad de Dios se refleje en estos espejos, nuestros ojos no pueden contemplar mientras no sean iluminados por la revelación particular que nos es dada de lo alto. Si Dios no se revela a sí mismo a través de las Escrituras, era imposible que nosotros lo conociéramos y le pudiésemos adorar verdaderamente. Era imposible. Ahora, lo que se dijo anteriormente, mis hermanos, lo que he mencionado anteriormente,
tiene mucho más énfasis cuando se trata del conocimiento que se relaciona con el plan de salvación divino. El conocimiento personal de Dios que adquirimos en torno al plan de salvación es una revelación de sí mismo más particular y más explícita que nunca conoceríamos a través de la creación. Nunca. La creación no nos puede predicar el evangelio. La creación no nos grita el plan de salvación. Este conocimiento del plan salvador de Dios no se logra con esfuerzo o capacidad humana. Es que por la observación, entonces voy a llegar a la conclusión de la salvación. No, para nada, mis hermanos. Para nada, en absoluto. Mateo 11:27 dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso es interesante, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Miren cómo entre ellos dan testimonio a las criaturas morales quién es Dios. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si Dios no hubiese tenido esa intención de revelarse a sí mismo, nosotros por más que observáramos la creación, no hubiésemos podido definir muchas cosas de su carácter y mucho menos hubiésemos podido conocer el plan de salvación. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Cuando hablamos de la sabiduría sola, es diferente a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, ¿dónde está? En las Escrituras. Y cuando dice el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, está hablando de la sabiduría de ese ser caído natural que ha distorsionado la verdad. Habla de esa sabiduría. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién entiende el Evangelio? ¿Quién entiende las verdades de las Escrituras? Las personas que han nacido de nuevo, a las cuales se les ha otorgado vida. Y al otorgársele vida, porque el Espíritu Santo habita en ellos, ellos ya pueden discernir espiritualmente todas las cosas. Juan Calvino nuevamente dice lo siguiente, porque como los viejos o los lacrimosos o los que tienen cualquier enfermedad en los ojos, si les ponen delante un hermoso libro de bonita letra, aunque vean que hay algo escrito no pueden leer ni siquiera 2 palabras, mas poniéndose anteojos comienzan a leer claramente y de la misma manera entonces la Escritura, recogiendo en nuestro entendimiento el conocimiento de Dios, de que de otra manera sería confuso y deshaciendo la oscuridad nos muestra muy a las claras al verdadero Dios. Miren este cuadrito que tengo acá, les voy a explicar lo que dijo Calvino. Calvino, palabras más, palabras menos, lo que dijo es que esta revelación general, he usado el mismo cuadro en 3 diapositivas para que no nos perdamos, esta revelación general es imposible que el hombre no la distorsione si la ve directamente. O sea, si la ve directamente la creación, la vamos a distorsionar. Y de hecho vamos a adorar a la creación. Pero si entre lo que vemos y el ser moral están las Escrituras se convierten en esos anteojos que menciona Juan Calvino, que nos permiten ver claramente la revelación general y dar una lectura correcta. Debemos ver entonces la revelación general y yo lo he repetido muchas veces en la clase de hoy y la clase pasada. ¿Cuál es la revelación general? La creación. ¿Y por qué es la revelación general? Porque le habla a todos. Todas las personas al ver la creación deben entender que existe un Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 1. O sea, somos inexcusables. Nadie tiene excusa de decir, es que yo no sabía que Dios existía. Porque la creación es la muestra de que existe un Dios todopoderoso. Entonces, debemos ver esa revelación general que es la creación con los lentes de la revelación especial para darle una correcta lectura aún a la revelación general. Esta es una definición que da Michael Horton. La voy a leer y luego se las voy a explicar. Aunque suena algo técnico, un ectípe
ectipe es lo que les voy a definir. Un ectipe es simplemente una copia. Mientras tanto que el arquetipo, como el original, es. Ahora, estoy hablando de dos términos aquí. El ectipe y el arquetipo. No se preocupen que ya les voy a explicar. Con el arquetipo, como el original, es una humilde admisión de que solo el propio autoconocimiento de Dios es el original. Todo lo que decimos de Dios es una copia. Sabemos las cosas como Él nos las ha revelado, acomodando su conocimiento a nuestra débil capacidad de entender. Palabras más, palabras menos. Todo lo que entendemos de Dios, Dios nos lo ha revelado. O sea, independientemente de Dios, no entenderíamos nada acerca de Él. Pero como se los prometí, se los voy a explicar. Se los explico de la siguiente manera. La teología es distinta a todas las demás ciencias. En todas las demás ciencias, el investigador se coloca por encima del objeto de estudio. Por eso en el dibujito que vimos anteriormente yo pongo una X. No somos nosotros estudiando a Dios, sino que nosotros nos ponemos a los pies de Dios para poder entender cada una de las verdades. Nosotros no ponemos, hay gente que dice que no estudia teología y eso me parece una distorsión completamente de lo que es la teología. Hay gente que me ha dicho, yo no estudio teología, porque estudiar teología es poner a Dios en un microscopio y explorarlo, auscultarlo, y es una falta de respeto. No, mis hermanos, eso no es la teología. Y por esa razón la teología es distinta a todas las demás áreas de la ciencia. ¿Alguien dirá, la teología es una ciencia? Sí, la teología es una ciencia. ¿Pero por qué? Porque la teología tiene un objeto de estudio. Y ese objeto de estudio existe, es palpable, es real. ¿Cuál es el objeto de estudio de la teología? La Biblia. Ahora estamos hablando de la teología bíblica, ¿no? Hay muchas clases de teología. Tiene un objeto claro que es la Biblia y por eso la teología es una ciencia. Ahora, quien estudia teología, a diferencia de las demás ciencias, el que está investigando no se coloca por encima de Dios, no se pone por encima de las escrituras. En teología, el investigador está por debajo de a quien estudia. De hecho, el teólogo depende de lo que Dios ha revelado de sí mismo. Nos acercamos entonces a las escrituras como lo que son, la bendita palabra de Dios. No somos críticos, sino que nos sometemos a la escritura para poderle dar una correcta lectura a la misma. Quien no se acerca de esta manera a las escrituras para estudiar teología, no tiene ninguna esperanza de sacar provecho de su estudio teológico. Y es como si un científico se acercara a estudiar un elefante creyendo que es una hormiga. Puede hacer muchas observaciones, pero todas sus conclusiones van a ser completamente erráticas y no servirán de nada al cuerpo de Cristo. No servirán de nada al cuerpo de Cristo. El conocimiento de Dios es llamado conocimiento arquetipo en la literatura teológica. Eso es a lo que me refería con la descripción que les daba en la diapositiva anterior. Nuestro conocimiento, una imagen de Dios, se llama conocimiento ectipal. Es decir, el arquetipo es el conocimiento que solo Dios posee. El conocimiento que solo Dios posee es el conocimiento original. Mientras que todo lo demás es un ectipal, es decir, es una copia. El ectipal es el conocimiento de la criatura, que es revelado por Dios y acomodado a nuestras capacidades finitas. Es decir, si Dios nos pasara su conocimiento tal y cual es a nosotros, nosotros no lo entenderíamos. El Señor de alguna manera tiene que acomodar su conocimiento a nuestra finita manera de entenderle, porque si no, no lo comprenderíamos. Esta es la manera adecuada en torno a conocer a Dios. Dios está aquí arriba, nosotros estamos aquí abajo. Esta es la revelación de Dios. Nosotros no sujetamos a lo que Dios nos ha revelado, no estamos por encima de su revelación. Conclusión con todo esto que les he dicho. Solo la Biblia nos dice cómo entender la revelación de Dios en la naturaleza. Dependemos de la comunicación activa de Dios a nosotros en las Escrituras para un conocimiento verdadero de Dios.
si nosotros no acudimos a las Escrituras, todas nuestras conclusiones, aún acerca del mismo mundo en el que vivimos, serían erráticas, serían erráticas. Alguien alguna vez cuando daba esta clase me decía, bueno, y si yo llego a conclusiones correctas de este mundo por la ciencia, por ejemplo, como que el agua moja, ¿qué? Estoy sabiendo cosas del mundo, de la creación, lejos de la Escritura. Pues todas esas investigaciones científicas que llevan a corroborar fenómenos físicos, sencillamente lo que hacen es corroborar lo que en alguna parte dicen las Escrituras. Ahora, entendiendo que las Escrituras no son un compendio de fenómenos físicos, sino la Escritura tiene un propósito. Y en medio de ese propósito, algunas veces habla de fenómenos físicos. Bueno, mis hermanos, uno de ellos es como en el libro de Isaías que dice que el Señor sostiene la tierra de la nada. Y hasta que se tomó una foto en el espacio y se vio la tierra soportada de la nada, haciendo su movimiento de rotación y traslación en el aire, fue que se entendió las proporciones de ese bendito texto de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando los científicos dieron un poco de cosas a nivel físico y astronómico y llegaron a esa conclusión sencillamente corroboró lo que ya decía la Escritura. Entonces, la ciencia, cuando obviamente la ciencia acierta, porque en muchas oportunidades la ciencia ha desacertado. Recuerden que por mucho tiempo se dijo que el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra. Recuerden que han habido muchos desaciertos de la naturaleza, de la ciencia, por el que observa y por el que practicaba los mismos experimentos, que es el hombre. Y el hombre naturalmente alguna información la va a trastocar y la va a distorsionar. Pero si finalmente se llega a una conclusión que es completamente válida, como que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, o como que la Tierra era redonda cuando todo el mundo decía que era plana, que también lo dice la Escritura hablando de la redondez de la Tierra. Uno de los textos que usó Cristóbal Colón para venir a las Américas fue ese precisamente en su argumentación. Es sencillamente que la ciencia se está alineando a lo que dice la Escritura, porque es Dios mismo quien de verdad nos conduce a la verdad. Esto es importante. Dependemos de la comunicación activa de Dios a nosotros en la Biblia para un conocimiento verdadero de Dios. Y acá ese es el punto, ¿no? Yo usaba como ejemplo la creación. Pero mis hermanos, acuérdense que estamos hablando de la creación, no como teniendo como objeto de estudio la creación, porque si no seríamos biólogos o faunistas, o seríamos, no sé, cuántas otras profesiones pueden haber que se refieren a estudiar la naturaleza y lo que hay en la creación. Pero es que aquí estamos hablando es de conocer a quién, de conocer a Dios, de conocer a Dios. Y en el propósito de conocer a Dios dependemos de la comunicación activa de Dios a nosotros en la Biblia, para tener un conocimiento verdadero y no caer en el riesgo de distorsionar aún lo más obvio como es la creación. Nunca podremos entonces, con esto que les acabo de decir, no podremos comprender completamente a Dios nunca. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios, mis hermanos, ha optado por revelarse, sí, pero también ha optado por no revelarse, por no revelar todo acerca de sí. Y es lo que vemos en Deuteronomio 29. Hay cosas que reveló y hay cosas que guardó en secreto. O sea que Él no ha revelado todo acerca de Él. Con esta afirmación, entonces, se pretende responder a la pregunta: ¿cuánto podemos conocer de Dios? Que establecimos al principio de la clase. ¿Cuánto podemos conocer de todo? De Dios. Podemos conocer muchas cosas, pero no todas. Pero cuando afirmamos que de Dios nunca podremos entenderlo completamente, se debe principalmente a una situación, mis hermanos. Se debe a nuestra naturaleza finita. A nuestra naturaleza finita. ¿Cómo es posible que nosotros podamos conocer todo acerca de Dios si somos seres finitos? Cuando Dios es un ser infinito, lo finito no puede contener al infinito. ¿Entienden el punto? Son tantas áreas, son tantas cosas en el carácter de Dios
que son innumerables, que son eternas, que son infinitas. Las cosas que deberíamos conocer de Dios para decir que le conocemos todo. No podemos, mis hermanos. Y de hecho, si a eso le sumamos que somos seres finitos, es imposible, mis hermanos. Es imposible. Yo aquí quiero hacer un alto en el camino con la clase. Y quiero ser tan honesto con ustedes que quiero mostrarles claramente cuál es el propósito de la clase. El propósito de esta clase es de llenarnos de humildad. De que nosotros entendamos qué tan grande es el Dios que estamos pretendiendo entender. Un día Martín Lutero encuentra a un joven cavando en la playa un huequito. Y luego de cavar el huequito, él cogía un balde de agua del mar y lo metía en ese huequito. Y como veía que el agua se iba para el fondo, la arena la absorbía, él decía, bueno, hay espacio para otro baldecito más. Y cogía otro baldecito y lo echaba allí. Después de estar varios tiempos haciendo esa labor, el niño llega a la conclusión de que el mar puede caber en ese huequito. Y es lo que le responde a Martín Lutero cuando le pregunta, ¿qué estás haciendo allí? Y el niño le dice, estoy tratando de meter el mar en ese huequito. Y a veces cuando entramos nosotros a estudiar teología, empezamos a manejar ciertos términos, empezamos a manejar cierto conocimiento y pensamos ya que nos las sabemos todas. Hay un principio, y eso lo vamos a ver más adelante en la clase, que es entre más aprendemos, nos damos cuenta de que más ignorantes somos. Que no seamos como el niño en la playa del que habla Martín Lutero, sino que seamos completamente humildes. Ese es el propósito de esta bendita clase, de que enfrentemos el conocimiento teológico y que enfrentemos el conocimiento de las Escrituras con una verdad. Y es que no vamos a conocer completamente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito y nosotros somos seres finitos. Hay verdades tan maravillosamente grandes y eternas que nos va a tomar toda la eternidad comprenderlas. Ese es el propósito de la clase. Cerrando comillas, sigamos con la presentación. Debido a que Dios es infinito y nosotros seres finitos o limitados, nunca podremos entender completamente a Dios. Entonces, en ese caso, podríamos decir que Dios es incomprensible. Pero es incomprensible no porque no comprendamos nada acerca de Él, sino por lo vasto del conocimiento que se demandaría conocerlo de manera minuciosa. Entonces, mis hermanos, no es cierto decir que no se pueda entender a Dios. Claro que lo podemos entender. La Escritura es el propósito, nos ayuda a eso, a que podamos entender a Dios. Pero sí es cierto decir que no se le puede entender de manera plena y exhaustiva. No lo podemos. Entonces, dejémoslo claro desde el principio. Si alguien crea la expectativa de que puedes conocer a Dios plenamente, está mintiendo. Está mintiendo. Dios es infinito, vuelvo y repito, para que sus criaturas finitas, como nosotros, podamos entenderle completamente. Salmo 145:3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. O sea, ustedes pueden hacer la tarea de buscar lo que significa el término inescrutable, una cosa impresionante. La Nueva Versión Internacional habla de que su grandeza no es inescrutable, sino que es insondable. Y palabra de Dios para todos dice, sobrepasa todo entendimiento. Entonces, mis hermanos, nunca podremos medir o conocer por completo el entendimiento de Dios. Es demasiado grande para que lo podamos igualar o comprender. El Salmo 147, verso 5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ahora, al pensar en que Dios conoce todos nuestros caminos, David dice al respecto de lo inescrutable que es Dios en su sabiduría. Salmo 139:6. De hecho, el Salmo 139, ojalá ustedes lo puedan leer completo, mis hermanos. Una cosa impresionante. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice David en su Salmo. Alto es, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Ahora, todos estos
salmos son escritos desde una posición de adoración, de alabanza y no de queja. O sea, las personas que escribieron esos textos no están quejando de que, uno tratando de conocer a Dios y Él se esconde y no se deja entender. No. Cuando estamos hablando en estos términos, mis hermanos, cuando leemos estos textos, lo que nos podemos dar cuenta, mis hermanos, es maravilloso, y es que cada uno de los escritores de estos salmos están adorando a Dios, están estupefactos de la realidad de un Dios tan grande e infinito, tan grande e infinito, mis hermanos. Eso es maravilloso. Ahora, lo que Pablo implica acerca de este tema de la incomprensibilidad de Dios, lo podemos ver en 1 Corintios 2:10 y en Romanos 11:33. Romanos lo vamos a dejar de últimas porque me parece que es uno de los más maravillosos y claves. Vayamos con 1 Corintios 2:10. Dice Pablo, el apóstol Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Miren, mis hermanos, si nosotros no contáramos con el Espíritu Santo, sería imposible que creyéramos a lo que dice la Escritura, no lo abrazaríamos y no lo aplicaríamos. Y es precisamente esa obra del Espíritu Santo la que evidenciará quién es un verdadero creyente y quién no lo es. Hay gente que es fascinada escuchando teología, pero hay cosas que no creen, y cosas básicas, doctrinas fundamentales, que no las creen. Les fascina escuchar, pero no creen. A otras personas que les fascina escuchar y hasta creen lo que escuchan de teología, pero nunca lo aplican, nunca rinden su vida a Cristo, nunca viven su vida en santidad. O sea, no pueden creer a lo que hizo el Señor, a un perdón ilimitado de pecados, pero también a un camino de santificación constante, ¿no? Y lo que harán es evidenciar que el Espíritu Santo no está en su vida, porque la única manera de conocer, entender, amar y aceptar estas verdades al punto de aplicarlas en tu vida y en la mía, la única forma de realizarlo es que el Espíritu Santo sea el que nos dé testimonio desde nuestro interior. Él es el que produce en nosotros convicción de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros fe. El Espíritu Santo es el que nos lleva a amar a Cristo. El Espíritu Santo, Dios mismo. Entonces, por eso, 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Sin el Espíritu Santo no podríamos comprender la Escritura. Ahora, solo lo infinito puede conocer plenamente a lo infinito. Y nosotros, por ser seres finitos, no podemos conocer plenamente a Dios. Hay aspectos de Él que conoceremos. Y los conoceremos detalladamente, algunos aspectos de esta salvación y del carácter de Dios, y los podremos ver claramente, pero entenderlos plenamente cuando son aspectos infinitos de Dios, sería imposible. Y este texto me parece maravilloso. Romanos 11:33. Y me gustaría leer este verso como se debe leer. Este verso es una adoración que hace el apóstol Pablo luego de haber dado una espléndida explicación del plan de salvación. Después de hablar del evangelio de una exposición maravillosa. Exposición que comienza desde el capítulo 1, mis hermanos. Y en el verso 33 del capítulo 11, cuando ha hablado de todo lo que tiene que ver con respecto a la salvación de un Dios tan grande como el que tenemos, dice lo siguiente: ¡oh, profundidades de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos! El apóstol Pablo está impactado con unas verdades tan profundas como las que él ha escrito en la carta, guiado por el Espíritu Santo. Estos versículos señalan la imposibilidad de comprender completamente al ser de Dios, pero no tienen un sabor de frustración. Esas personas no están frustradas porque no han entendido nada acerca de Dios, ni los salmistas ni el apóstol Pablo en sus cartas. No, por el contrario, están maravillados
por el inmenso Dios que tienen, que tenemos los creyentes. Una cosa impresionante, mis hermanos. Ahora, no solo es cierto, mis hermanos, que nunca podremos entender plenamente a Dios. ¿Alguien no se está ni siquiera recuperando esta verdad que les acabo de decir? Y ahora, ¿otra? Sí. No solo es cierto, mis hermanos, que nunca podremos entender plenamente a Dios. También es cierto que nunca podremos entender completamente ni una sola cosa en cuanto a Dios. Su grandeza, su entendimiento, su conocimiento, su riqueza, su sabiduría, sus juicios, sus caminos, todo está más allá de nuestra capacidad de entenderlo completamente. Tengo que aclarar, ¿no? No lo podemos entender completamente. Nunca podremos conocer exhaustivamente a Dios. De hecho, Isaías 55:9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos, dice Dios, que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como diría mi abuelita, mientras nosotros vamos, Él ya vuelve. Una cosa impresionante, mis hermanos. Ahora, con eso que les estoy diciendo, no estoy buscando desalentarlos, ni desalentarme en el propósito de conocer a Dios. Tengo que aclarar lo que acabo de decir. Nunca podremos entender completamente. No está diciendo que no podamos comprender a Dios. Claro que lo vamos a poder comprender. Pero si tu expectativa es conocerlo completamente, no. Y no solo conocerlo completamente a Él, sino no conocer completamente ni una sola cosa en cuanto a Dios. Yo me la he pasado 24 años estudiando la palabra. Luego de un buen tiempo, después de ser licenciado en teología y todo ese tipo de cosas, me doy cuenta que estudié mal. Y empiezo a estudiar de manera correcta, de manera histórica, de manera responsable, no de manera subjetiva. Y empiezo a entender verdades maravillosas de la Escritura. Pero a veces haciendo el devocional, cuando leo la Biblia de cosas que ya conozco, empiezo a ver cosas de esa verdad mucho más profundas que otros han sabido por siempre, y yo hasta ahora me estoy enterando al volver a leer la Escritura. Y ahí me doy cuenta, mis hermanos, que lo que tenemos que entender de todo acerca de Dios y de cada cosa es muy profundo. Este seminario de teología sistemático, yo ya se lo di a otro grupo y duramos casi 2 años dándolo. No alcanzamos a cumplir los 2 años, casi 2 años. Y es un seminario básico, mis hermanos. Este seminario es un seminario básico. Yo les decía a ellos, estas 8 materias que vimos, que nos tomó casi 2 años verlas, uno de los temas que vimos fue Trinidad, el Dios Trino, en doctrina de Dios precisamente. Hay personas que han durado 4 años en seminarios teológicos, en universidades teológicas como Westminster. Es una cosa impresionante, unos claustros universitarios de teología del más alto nivel, y duran solo 4 años estudiando solo la Trinidad. De hecho, hay gente que ha durado haciendo un doctorado de 4 años solo para estudiar el papel del Padre. Una cosa impresionante. Al punto al que quiero llegar es que seamos humildes, mis hermanos, y entendamos que hasta ahora estamos iniciando, comenzando, que estemos muy emocionados y contentos con el hecho de aprender del Señor, pero que textos como Isaías 55:9 nos aterricen. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una completa humildad, mis hermanos, al acercarnos a Dios. Para conocer, mis hermanos, exhaustivamente una sola cosa en cuanto a Dios, tendríamos que conocerla como el mismo Dios la conoce. Y era lo que les hablaba del arquetipo y el ectipo. Nosotros conocemos, por ejemplo, conocemos ciertas cosas, la Trinidad, volvamos a decir, conocemos ciertas cosas acerca de la Trinidad, y lo que conocemos de la Trinidad es el ectipo. Pero todo lo que desconocemos de la Trinidad, que el único que lo conoce verdaderamente es el Señor, es el arquetipo. Para conocer exhaustivamente una sola cosa en cuanto a Dios,
tendríamos que conocerla como Él mismo la conoce. Y nuestra glorificación, mis hermanos, no es una deidificación. Y eso yo lo tengo que aclarar, porque hay personas que dicen que en la gloria conoceremos todo acerca de Dios. Sí, es verdad. Nosotros podremos entender perfectamente muchas cosas de las que están en la Biblia, la revelación especial del Señor. Pero yo les pregunto, ¿en la Biblia está todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios? ¿Ese Dios infinito? No. Está todo lo que necesitábamos saber para adorar a ese Dios infinito. En la Escritura está todo lo que necesitábamos saber para poder abrazar un plan de salvación. En la Escritura está todo lo que necesitábamos saber acerca de nuestro Señor Jesucristo para poder depositar nuestra confianza en Él. Pero no podemos decir que de Génesis a Apocalipsis, en esos 39 libros del Antiguo Testamento y esos 27 libros del Nuevo, está todo de manera exhaustiva acerca de Dios. No, no lo podemos decir. Eso creo que lo dije la semana pasada. Si se escribiese un libro exhaustivo acerca de todo el ser de Dios, nunca se terminaría de escribir. Nunca se terminaría de escribir. Si alguien te enseña aquí que en el cielo entenderemos plenamente a Dios, comprenderemos cada aspecto de Dios, estaríamos diciendo que dejaríamos de ser seres finitos para ser seres infinitos. Y eso nunca sucederá. Porque por más que estemos en la gloria, la glorificación busca perfeccionar a la criatura, no que la criatura deje de ser criatura para convertirse en Dios. Eso es lo que significa que la glorificación no es una deificación, que viene del término deidad. Nunca nosotros seremos una deidad. La única deidad es nuestro Dios. Seguiremos siendo aún en la gloria criaturas finitas. Michael Horton dice al respecto: un día vendrá cuando seamos glorificados y los efectos del pecado sean plenamente conquistados y nuestra comprensión de Dios será más completa. Aún en esta condición, sin embargo, seguiremos siendo finitos y nuestra teología permanecerá al nivel de una criatura. Sin embargo, ya no estará sujeta al error pecaminoso que tenemos al día de hoy por el remanente de pecado que hay en nosotros. Entonces conoceré, así como somos plenamente conocidos, citando la Escritura. Esto es maravilloso. Algunos toman este pasaje precisamente, que nombra Horton, 1 Corintios 13:12, que dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay algunos que toman este pasaje para decir que lo que está indicando el texto del apóstol Pablo es un conocimiento pleno en todo, incluyendo a Dios. Pero esto no es lo que indica el pasaje. Más bien lo que dice es que en nuestra glorificación tendremos un entendimiento más pleno, pero no dice un conocimiento infinito, porque esto es imposible para una criatura finita. El teólogo Wayne Grudem también lo dice de una manera brillante. La frase conocer completamente es simplemente un esfuerzo de traducir la palabra epiginosko, que sugiere un conocimiento más hondo y más preciso. Vamos a poder entender la Biblia, claro, desde Génesis a Apocalipsis, claro, de una manera, escúchenme bien, más completa y más precisa que nunca la podremos entender en esta tierra, en este peregrinaje temporal. Ahora, pero eso es lo que sucede nomás, un conocimiento más hondo y más preciso. En contraste con el conocimiento parcial que tenemos presente, y también va a ser un conocimiento libre del error o de la falsedad, maravilloso, o sea, completamente diferente. Pero Pablo nunca está indicando, cuando dice entonces conoceré todo, no está indicando que vamos a conocer todo en todo aspecto, incluyendo a Dios. Si él hubiese querido decir eso, no hubiese dicho epiginosko. Si no hubiese dicho algo así, ojalá lo pueda nombrar bien, el griego no es muy fuerte,
tote epeginosimai tapanta. Imagínense eso tan diferente. Imagínense eso tan diferente. Sería entonces una lectura desafortunada decir que lo que está diciendo Primera de Corintios es que lo vamos a conocer todo. Implicaciones para nuestra vida de lo que hemos dicho al día de hoy, mis hermanos. Implicaciones para nuestra vida de lo que hemos dicho al día de hoy. Nunca se agotarán las cosas que hay que aprender de Dios. Nunca nos cansaremos en deleitarnos en el descubrimiento de más y más de su excelente grandeza y de sus obras, mis hermanos. El Salmo 139 precisamente dice lo siguiente: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumerara, se multiplicarán más que la arena del mar. O sea, en el mar. Una cosa impresionante, mis hermanos. ¿Qué implicaciones hay para nuestra vida? Primero, que esta doctrina trae gozo a nuestras vidas, de cada vez más saber más y más acerca de Dios. Y aunque nunca termine nuestro conocimiento, nuestra dinámica de seguir conociendo cosas acerca de Dios, esto nos goza, nos llena de gozo, más que de incapacidad o de amargura. Y esto también nos protege del orgullo intelectual, porque entre más conozco, más consciente soy de mi ignorancia. A mí me llama poderosamente la atención en las Crónicas de Narnia, creo que es en El Príncipe Caspian, no me acuerdo en cuál libro, sí, creo que es en El Príncipe Caspian, que nuevamente los hermanos Pevensie tienen que ir a Narnia y se encuentra Lucy, la más pequeñita. Lucy Pevensie se encuentra nuevamente con Aslan, el león, maravilloso. Y le dice Lucy a Aslan: Aslan, te veo más grande. Y Aslan le dice: no, estoy igual. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Soy el mismo. O sea, porque Aslan es una representación de Dios, del Señor Jesucristo. En esa historia, en las Crónicas de Narnia. Y completa Aslan diciéndole a Lucy, le dice: más bien eres tú las que has crecido. Porque en la medida que más creces, más grande me ves. Y el libro, C.S. Lewis, cuando escribe esto en las Crónicas de Narnia, a lo que se está refiriendo es que un creyente, entre más maduro es, por conocer más la palabra de Dios, y porque la palabra de Dios ha transformado su manera de pensar, y entiende la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, él cada vez, por la madurez de conocer, amar y vivir la Escritura, le lleva a admirar a Dios de una manera más grande, Dios no puede ser ya más grande de lo que es, mis hermanos, porque Dios no cambia. Es algo que vamos a ver en los atributos de Dios, y es que Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Lo que cambia es nuestra manera de verlo, y nos asombramos. Mis hermanos, al día de hoy yo medito en el Dios en el que creo y me conmueve profundamente. Obviamente, por la Escritura, veo a Dios aún más grande, pero no quiere decir que Él haya cambiado. El que ha cambiado soy yo. Entonces eso es maravilloso, como lo dice C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia. Ahora, miren esta alegoría tan interesante. Eso lo dice John Frame a través de una gráfica de lo verdaderamente insondable que es el conocimiento de Dios. De esta manera lo hace. Conocemos algo de Dios. Tú conoces algo acerca de Dios. Y en el momento en que conoces algo acerca de Dios, como lo dice la Escritura, de manera correcta, te das cuenta que has sido ignorante por mucho tiempo. Luego, conoces algo más grande acerca de Dios y te das cuenta mucho de lo que desconoces. Y así sucesivamente. Así se nos va a ir la vida completamente. Así se nos va a ir la vida completa. Romanos 11:33 al 36. Volvámoslo a leer nuevamente. Hagamos nuevamente el ejercicio de leerlo como se los dije. Estas palabras se producen, vuelvo y les repito, después de la exposición más excelsa y maravillosa de doctrina que podemos ver en las Escrituras. Dice el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que hacer un cambio de cómo se lee a seguir exponiendo las diapositivas. Esto no se lleva a cabo por Pablo. Esto no lleva a exaltarse a Pablo y decir, oh, ¿cómo sé yo de Dios? ¿Cómo? O sea, soy Pablo. Oh, che, ¿qué querés que te diga? Soy Pablo. Él no se exalta. Él no se enorgullece. Él no se embriaga de su sabiduría. Por el contrario, si le queremos poner una imagen a estas palabras que acabo de leer, el apóstol está de rodillas. Lleva a declarar con asombro la gloriosa e insondable sabiduría de Dios. Así que la infinitud del conocimiento de Dios nos hace humildes en nuestra finitud. En nuestra naturaleza finita, lo único que podemos dar es gloria a Dios por ser infinito. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de todo lo que les he dicho, podemos conocer verdaderamente a Dios. Aunque no podamos conocerle exhaustivamente, sí podemos conocer cosas ciertas acerca de Dios. Todo lo que la Biblia nos dice es cierto, mis hermanos. A pesar de que no podamos conocer a Dios como Él se conoce a sí mismo, acuérdense de esos dos términos, arquetipo y ectipo. A pesar de que no podamos conocer a Dios como Él se conoce a sí mismo, arquetipo, nosotros lo conocemos como Él ha escogido revelarse a nosotros, ectipo, de una manera apropiada a las criaturas. Vuelvo y le repito, si Dios se hubiera revelado a nosotros como Él se percibe a sí mismo, no hubiéramos entendido nada. Él tuvo de alguna manera que descender a nuestro nivel y hablarnos de tal manera que le pudiésemos comprender. Y Calvino lo dice maravillosamente, creo que esto se los había dicho a algunos. Por así decirlo, Dios balbucea al hablar con nosotros, como una madre con sus niños para igualarse a ellos. Ahora, es importante entender esta alegoría que hace Calvino. Una madre que habla un lenguaje infantil a un niño no tiene la intención de engañarlo, no, sino que para transmitir una verdad lo hace de un modo adecuado a la comprensión de ese niño. Eso es lo que trata de decir Calvino. Y esa es la manera en que el Señor se comunica con nosotros. Si no fuese así, entonces estaríamos contradiciendo lo que vimos en Doctrina de las Escrituras cuando hablábamos de la claridad de las Escrituras. De que nosotros podemos claramente entender lo que Dios nos estaba tratando de decir. ¿Y por qué podemos entender lo que claramente Dios nos quería decir? Porque Dios no usa su idioma, sino usa nuestro idioma para poder hablar de esas verdades insondables de tal manera que las podamos entender personas finitas como nosotros. Un ejemplo al respecto de lo que estoy diciendo. Yo a ustedes les he explicado conceptos re difíciles de teología de la manera más sencilla. Yo podría explicárselos a ustedes de una manera técnica y ustedes quedarían perdidos. Hay, por ejemplo, teologías sistemáticas que a mí me encantan por su lenguaje tan sencillo. Hay otras que me es necesario leerlas por lo que enriquecen mi profesión, pero que leerlas son un poco más difíciles por el lenguaje técnico que usan y muchas personas no la podrían entender. Lo mismo pasa, el Señor no está usando su lenguaje técnico celestial. Él está usando con nosotros, los seres humanos, un lenguaje familiar a nosotros, donde de manera sencilla nos muestra sus verdades tan complejas. Cuando hablamos de las Escrituras, no estamos hablando de tener meros datos de Dios. Tenemos un conocimiento de Dios serio, verdadero, pues tenemos una relación con Él. Jeremías 9, 23 al 24 dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme, en conocerme,
que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mis hermanos, en conclusión, conocer a Dios es la fuente del gozo cristiano. Juan 17:3, o sea, si hay algo que produce alegría, gozo al creyente, debe ser conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Primera de Juan 1, del 1 al 4 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, entre paréntesis dice Juan, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó, cierra paréntesis. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mis hermanos, el gozo del creyente no es tener muchas posesiones materiales, producto de la bendición de Dios. En principio, el gozo inefable, como le decía el Señor Jesucristo a María, prendiendo a sus pies. Ella eligió la mejor parte, la que no le será quitada. La mejor parte que podemos tener los creyentes es poder conocer a Dios. Esto es maravilloso. Y finalizamos, mis hermanos, hoy declarando lo siguiente. Nuestro conocimiento de Dios crece al nivel que crece nuestra santificación. Si una Lucy Pevensey veía más grande a Aslan, era porque de seguro ella estaba teniendo una vida en santidad. El origen del conocimiento de Dios es Dios mismo. Y a medida de que la imagen de Cristo se forma en nuestras vidas, sin duda nuestro conocimiento de Él aumentará. O sea, no es un acto intelectual, sino es un acto de comunión. Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Mis hermanos, para determinar si una persona en verdad conoce o no a Dios, no solo le hacemos un examen escrito, sino que se debe examinar su vida, se debe examinar su vida. Por eso la razón de la forma en que hacemos los exámenes. O sea, yo que gano con velar porque ustedes saquen una nota. La verdadera nota es cuando ustedes lo aplican a sus vidas y se vuelve una realidad estas verdades. Conclusión, tenemos conocimiento verdadero de Dios en la Biblia. Aunque no tenemos un conocimiento total, exhaustivo y pleno, tenemos un conocimiento verdadero, confiable y necesario para nuestra salvación y nuestro peregrinaje en esta vida